Saludos, soy Ernesto García Ureta. En esta charla me voy a referir a algunas morfologías de procesos con células fusiformes. Los procesos con células fusiformes constituyen un amplio grupo heterogéneo en cuanto a histogénesis y morfología de lesiones donde se incluyen procesos reactivos y neoplásicos, benignos y malignos. Los tumores con predominio de células fusiformes son muy frecuentes y representan más del 50% de los tumores de partes blandas. El origen de procesos con células fusiformes, mayoritariamente tomados las muestras por punción-aspiración para estudios citológicos, pueden corresponder a los tejidos listados en la imagen. Dentro del grupo de procesos hay que distinguir tumores de comportamiento clínico benigno, tumores de comportamiento maligno y un grupo intermedio de comportamiento clínico impredecible. En el grupo de tumores fusocelulares malignos hay que incluir los carcinomas y melanomas fusocelulares. Las muestras obtenidas por punción-aspiración para estudios citológicos pueden presentar algunas limitaciones, como las aquí referidas, limitaciones en parte inherentes a las propias lesiones y en parte debidas al método, que impiden llegar en ocasiones a un diagnóstico definitivo. Hay limitaciones impuestas por la heterogeneidad tumoral, el fenómeno zonal y el carácter infiltrativo local, que característicamente presentan algunos tumores. Entre los objetivos en las valoraciones citológicas está la distinción entre lesión benigna y maligna, la diferenciación entre tumor primario y metástasis, el establecimiento del grado de malignidad tumoral y el control evolutivo de las metástasis. Si se tiene en cuenta el atipismo nuclear, la celularidad y la existencia de necrosis, en la mayoría de los sarcomas es posible distinguir entre sarcomas de alto y bajo grado. Existen entidades en las que es imposible la diferenciación entre un tumor bien diferenciado y una lesión benigna. En la valoración del grado de malignidad hay que tener en cuenta diversos factores como los listados en la tabla. El diagnóstico citológico descansa en la valoración de datos clínicos, datos radiológicos y los hallazgos citoarquitecturales, con la aplicación de técnicas especiales. La combinación del tipo de celularidad, matriz y patrón arquitectural facilita el diagnóstico citológico. El patrón arquitectural es una característica distintiva de algunos tumores. La cicatrización es un proceso histológico complejo de reparación tisular, que sustituye el tejido dañado por tejido conectivo fibroso. La cicatriz es un tejido fibroso que puede formarse durante el proceso de recuperación del organismo tras una lesión. En las imágenes, aspecto macroscópico de una cicatriz y corte histológico mostrando una cicatriz hipertrófica. Extendidos citológicos de punción-aspiración, presentando fibroblastos en forma dispersa. Las proliferaciones fibrosas, tumores fibrosos y lesiones pseudotumorales constituyen un amplio grupo de entidades que se comportan clínicamente de forma muy diversa. La fascitis nodular es una proliferación reactiva de fibroblastos y miofibroblastos que se presentan típicamente en el tejido subcutáneo. Los adultos jóvenes son los más frecuentemente afectados y los miembros inferiores es el lugar más común, aunque pueden aparecer en otras partes. Suele existir antecedente de traumatismo. En la imagen, aspecto macroscópico mostrando un nódulo bien delimitado y corte histológico presentando una proliferación de fibroblastos y miofibroblastos. En las imágenes, aspirados celulares mostrando células dispersas y en grupos, y presencia de leucocitos e histiocitos.
Un aspecto significativo es la variación en tamaño y forma de los fibroblastos. Las células fusiformes son las más frecuentes. La fibromatosis es una denominación genérica de procesos caracterizados por la proliferación de tejido fibroso de forma nodular, única, poco circunscrita. Las proliferaciones fibrosas, tumores fibrosos y lesiones pseudotumorales constituyen un amplio grupo de similar apariencia microscópica, que se comportan clínicamente de forma muy diversa. Están caracterizados por la presencia de abundantes fibras colágenas. Son pobremente celulares y los núcleos son ovoides o alargados. En la imagen corte histológico de la tumoración con fascículos arremolinados de haces entrecruzados de células fusiformes. La fibromatosis o tumor desmoide es un concepto que engloba un amplio grupo de proliferaciones fibrosas benignas de similar apariencia microscópica. Se caracterizan por la presencia de abundantes fibras colágenas. Los procesos son pobremente celulares y los núcleos de las células son ovoides o alargados. En la imagen, corte histológico mostrando abundantes fibras colágenas. En las imágenes, extendidos citológicos con discreta y escasa celularidad de elementos fusiformes. El fibroma cutáneo es una lesión fibrosa benigna que aparece principalmente en las extremidades y también con menor frecuencia en tronco, cabeza y cuello. Se da preferentemente en adultos, con mayor frecuencia en la quinta década de la vida. No tiene predilección por el sexo. Histológicamente está compuesto de tejido fibroso. En la imagen, aspecto macroscópico de la lesión y corte histológico mostrando un tejido fibroso bien desarrollado. En las imágenes, extendidos citológicos evidenciando células fusiformes sin mitosis, con núcleos blandos y citoplasmas mal definidos. La fibromatosis coli es un nódulo de rápido crecimiento en el músculo esternocleidomascoideo. Generalmente aparece en la segunda o cuarta semana después del nacimiento. Histológicamente presenta una proliferación de fibroblastos entremezclados con fibras musculares degeneradas con poco pleomorfismo. En la imagen, aspecto macroscópico de la lesión y corte histológico presentando una proliferación de fibroblastos entremezclados con fibras musculares. En las imágenes, extendidos citológicos mostrando proliferación de fibroblastos entremezclados con fibras musculares. El dermatofibroma, histiocitoma fibroso benigno, es un tumor benigno de la piel de componente fibrohistocitario con predominio en mujeres jóvenes, más frecuente en miembros inferiores. En las imágenes, aspecto macroscópico de la lesión y corte histológico mostrando fascículos de células fusiformes sin pleomorfismo ni atipia. Extendidos citológicos mostrando un colgajo de células fusiformes sin atipia y celularidad fusiforme dispersa. Los leiomiomas son tumores formados por células musculares lisas bien diferenciadas. En las imágenes, aspectos macroscópico, macromicroscópico y cortes histológicos mostrando una proliferación de células fusiformes agrupadas en haces compactos sin mitosis. Extendidos citológicos mostrando células aisladas y en grupos poco cohesivos. Extendidos citológicos con aspecto general y detalle, mostrando células con núcleos elongados, regulares, sin atipia. No se aprecia mitosis. Las células fusiformes muestran una apariencia benigna. El esvanoma es un tumor de partes blandas. Se presenta en adultos. Se origina en las células de Schwann.
Representan el 5% de las neoplasias benignas de tejidos blandos. Suceden en el 45% de los casos en cabeza y cuello. Son más frecuentes en mujeres. En la imagen corte histológico presentando un patrón de células fusiformes. En las imágenes extendidos citológicos de celularidad fusiforme. Los neurofibromas son tumores no cancerosos de la vaina nerviosa del nervio periférico. Pueden presentarse en forma aislada o múltiple. Muchas veces es componente de la enfermedad de von Rickenhausen. En la imagen, aspecto macroscópico de múltiples lesiones y corte histológico con una proliferación de células fusiformes y onduladas. La punción-aspiración consiste en grupos irregulares de tejido y células aisladas. Las células son fusiformes. Los bordes celulares en los fragmentos están pobremente definidos. Los núcleos son ovoides o elongados. El cuadro citológico no es específico. El amartoma es un tumor benigno constituido por células maduras. Las células normales maduras no reproducen ninguna arquitectura característica. El amartoma supone un crecimiento excesivo de células y tejidos normales maduros, pero con desorganización y crecimiento excesivo. Los amartomas pueden ocurrir en cualquier órgano de la economía. En la imagen, aspecto macroscópico del proceso y corte histológico mostrando una proliferación desordenada de elementos fusiformes. En las imágenes, extendidos citológicos sin mostrar atipia ni mitosis. El fibrosarcoma tiene su origen en el tejido conectivo. Es un tumor maligno de células fusiformes con diferenciación fibroblástica. Presenta diversos grados de diferenciación. Los cortes histológicos muestran haces entremezclados de células fusiformes con diferenciación fibroblástica y atipia celular nuclear, separadas por fibras colágenas. Las formas diferenciadas presentan un cuadro superponible al de la fibromatosis, con fragmentos tisulares con abundante colágeno y células fusiformes con escasa atipia nuclear. Las formas pobremente diferenciadas son indistinguibles de otros sarcomas fusocelulares. El contenido de colágeno está en función del grado de diferenciación. Extendidos citológicos mostrando celularidad fusiforme con marcada atipia. Los cuadros de los extendidos citológicos no son diagnósticos. Son superponibles a otros procesos de células fibroblásticas. Cuadro citológico con células fusiformes con diferenciación fibroblástica. El leiomiosarcoma se origina en las células del músculo liso. Se presenta en adultos de edad media. Supone del 5 al 10% de los sarcomas. Se puede clasificar en 3 tipos: bien diferenciado, de células redondas y pleomórfico. Histológicamente está compuesto por células fusiformes dispuestas en fascículos que muestran tendencia al entrecruzamiento. Las formas pobremente diferenciadas contienen marcado pleomorfismo nuclear, necrosis y frecuentes mitosis. Los aspirados de los tumores bien diferenciados presentan fragmentos tesulares con células fusiformes densamente empaquetadas y escasa matriz intersticial. Las células son fusiformes con extremos afilados, citoplasma denso y escaso pleomorfismo. El diagnóstico diferencial entre leiomiosarcoma bien diferenciado y leiomioma no siempre es fácil. En los tumores moderadamente diferenciados existe menor cohesión celular, por lo que las células aisladas y núcleos sueltos son más frecuentes.
Los leiomiosarcomas pobremente diferenciados muestran marcado pleomorfismo nuclear, células multinucleadas y material de necrosis. Son parecidos con otros tipos de sarcomas pleomórficos. El sarcoma de Kaposi es un tumor angioproliferativo, asociado a la infección por virus herpes humano tipo 8. El tumor está formado por una proliferación de vasos irregulares. Hay extravasación de hematíes e infiltrado leucoplasmocitario. La presentación en piel más frecuente es como manchas violáceas de tamaño variable, aunque pueden presentarse en otras formas. Las lesiones pueden comenzar en más de un lugar del cuerpo a la vez. En las imágenes, aspectos macroscópicos de la lesión en piel y corte histológico mostrando una proliferación de vasos irregulares. Extendidos citológicos con un fondo hemorrágico sobre el que se aprecia en forma dispersa y en pequeños agregados elementos fusiformes polimorfos atípicos. El dermatofibrosarcoma protuberans su forma clásica consiste en un tumor de color piel, de consistencia firme y de aspecto nodular. Histológicamente está compuesto por células fusiformes de hábito fibroblástico, dispuestas en un patrón arremolinado. A diferencia del fibrohistiocitoma benigno, no presenta histocitos, células gigantes ni siderófagos. Su apariencia varía de acuerdo con el tiempo de evolución. En la imagen, aspecto macroscópico de la lesión y corte histológico altamente celular constituido por células fusiformes monomorfas con núcleos alargados y escasa tipia. Los aspirados están constituidos por fragmentos tisulares con escasa matriz intersticial y células fusiformes discretamente curvadas. Los núcleos son elongados con extremos afilados. No se observan histocitos, células gigantes ni siderófagos. Citológicamente no resulta posible su distinción con otros tipos de sarcomas fusocelulares bien diferenciados. El fibrocistoma maligno se presenta en adultos jóvenes. Constituye del 20 al 30% de los sarcomas de partes blandas. Se localiza en el subcutis y en el tejido muscular de las extremidades o en el retroperitoneo. En las imágenes, cortes histológicos de este tumor, cortes histológicos con conglomerados de células fusiformes en haces y remolinos. En relación con las características citohistológicas se reconocen dos variedades. De bajo grado, que contiene relativamente pocas células de perfil fibroblástico con pleomorfismo leve, y de alto grado con abundante celularidad con marcado pleomorfismo y frecuentes figuras de mitosis. En las imágenes, cortes histológicos de alto y de bajo grado. Los aspirados presentan fragmentos tisulares y células aisladas. En los de bajo grado la celularidad es escasa y predominantemente de tipo fusiforme con leve atipia. Los de alto grado, abundante celularidad con marcada atipia nuclear y celularidad polimorfa. Población celularidad bifásica, histocitos y fibroblastos. El componente fibroblástico se dispone en haces o formaciones arremolinadas. Extendidos citológicos con celularidad que muestra gran variabilidad en tamaño y forma. El sarcoma sinovial es un tumor poco frecuente. Se da en cerca de articulaciones grandes. Tiene su origen en diferentes tipos de tejidos blandos. Se presenta en adolescentes y adultos jóvenes. Histológicamente se reconocen formas bifásicas y monofásicas. La variedad bifásica es la más característica y está compuesta por una proliferación de células fusiformes y hendiduras tapizadas por células epiteliales. El componente fusocelular es indistinguible del fibrosarcoma.
Las variantes monofásicas pueden ser de células fusiformes o epiteliales. La forma monofásica de células fusiformes es el tipo más común de sarcoma sinovial. Los aspirados de los tumores bifásicos muestran fragmentos grandes con abundante celularidad y numerosas células aisladas. La celularidad es predominantemente de tipo fusiforme. Son escasas las células de hábito epitelial. Las células fusiformes son de tamaño pequeño o mediano y de aspecto bastante monomorfo. Los núcleos son ovalados, con cromatina granular. Con frecuencia presentan núcleos desnudos. Las células epiteliales en la forma bifásica son mayores que las fusiformes. Tienen núcleo redondo uniforme. Las formas monofásicas de células fusiformes son indistinguibles de otras proliferaciones fusocelulares. Hay datos citológicos indirectos que pueden orientar para hacer el diagnóstico de sarcoma sinovial, como son la presencia de células cebadas y de calcificaciones. Los GIS fusocelulares son tumores del estroma gastrointestinal. Predominan en estómago y intestino delgado. Son las neoplasias mesenquimales más frecuentes del tracto gastrointestinal. Son derivados de las células intersticiales de Cajal, formados por células fusiformes en la mayoría y células epiteliales. Son las neoplasias mesenquimales más frecuentes del tracto digestivo, con una frecuencia del 0,1 al 3% de todas las neoplasias gastrointestinales. En las imágenes, aspecto macroscópico de la lesión y corte histológico mostrando una proliferación de hábito fibroblástico. Extendidos citológicos constituido por celularidad fusiforme con mínima atipia celular. El mesotelioma es una neoplasia maligna poco frecuente, que se origina en las células mesoteliales. El mesotelioma presenta un amplio rango de caracteres citomorfológicos y una amplia variabilidad histológica de patrones de crecimiento divididos en categorías epitelioide, sarcomatoide o mixto. Cada una de estas categorías se puede subclasificar. El mesotelioma sarcomatoide se compone de células fusiformes pleomórficas que pueden semejar al sarcoma. En la imagen, aspecto macroscópico del tumor y corte histológico de un mesotelioma sarcomatoide. En las imágenes, extendidos citológicos de mesotelioma sarcomatoide, presentando colgajo y celularidad dispersa de elementos fusiformes con atipia celular. En el grupo histopatológico de melanomas, el melanoma fusocelular, la variante de células fusiformes de melanoma, es una de las 4 formas clínico-patológicas que puede confundirse fácilmente con un sarcoma. En la imagen, aspecto macroscópico de la lesión y corte histológico de melanoma fusocelular. Extendidos citológicos con marcada atipia celular. El carcinoma epidermoide fusocelular es una variante poco frecuente. Puede localizarse en cualquier epitelio corporal, siendo la vía aéreo-digestiva la localización más frecuente. Presenta un comportamiento agresivo con tendencia a las recidivas. En la imagen, aspecto macroscópico de la lesión y corte histológico de carcinoma epidermoide fusocelular. Imágenes de extendidos citológicos con celularidad en colgajo y forma dispersa de elementos fusiformes con atipia celular. Es todo. Muchas gracias por la atención.